Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Wonkud. En este video vamos a ver rápidamente cómo podemos resolver el reto 5 de Mintic. Lo primero que deben hacer es descargarse este archivo de datos y para que no tengan tantos errores, entonces lo que haremos es poner este mismo archivito que nos descargamos en la misma carpeta que está nuestro archivo del reto 5. En este caso yo tengo aquí mi archivo reto 5 y aquí mismo tengo el archivo con todos los datos que necesito. Recordándoles por supuesto que este archivo lo pueden encontrar en la plataforma de iMaster. Allá abajo, justo encima del reto, hay una pestaña que dice descargar archivo del reto 5. Ahora bien, una vez tenemos entonces mi archivo junto al archivo de datos que necesito, entonces simplemente lo que vamos a hacer para poder trabajar con él es hacer el import de pandas como PD. Y como es costumbre, simplemente nos vamos a copiar esta partecita del encabezado de nuestra función para no tenerlo que copiar a mano y ya podemos empezar a construir nuestra función en nuestro editor de código. Y para que mi función se reproduzca, simplemente debo escribir aquí el print para poder llamar a mi función que se llama caso who. Aquí voy a poner caso who y como parámetro, porque aquí vemos que recibe un parámetro de tipo cadena de caracteres, perdón. Entonces el parámetro va a ser owit, aquí slash covid slash data.csv, que es el nombre del archivo que yo necesito enviarle. Y ahora sí podemos empezar a trabajar con nuestro reto. Lo primero que nos dice es que debemos hacer unas validaciones antes de hacer. La primera validación es mirar si la extensión que tiene el archivo es de tipo CSV. Eso lo podemos hacer de muchas maneras distintas. Una de ellas es simplemente decir que como aquí estoy recibiendo esta cadena de caracteres que es la ubicación de mi archivo, simplemente voy a decir que este archivo lo voy a agarrar. Aquí lo voy a meter en un condicional y decir que si este texto que tengo acá desde -4 hasta donde llegue, es decir, -1, -2, -3 es C y -4 es el punto, es decir, que si desde el punto hacia allá es igual a punto, aquí pongo punto CSV, entonces empiezo a trabajar acá, perdón, me equivoqué con el if, entonces empiezo a trabajar. Pero si no, entonces hago el caso contrario. Aquí en este caso lo pueden hacer así o lo pueden hacer al revés, dependiendo de cómo quieran manejar su lógica. Otra cosa que podemos hacer para resolver eso es usar un método que ya tienen las cadenas de caracteres. En este caso yo voy a poner que sí, la ruta de archivo y invoco un método que se llama ends with, que significa termina con. Entonces yo digo que si esta cadena de caracteres termina con esto, entonces es válido. Por lo tanto, puedo empezar a crear mi lógica acá. Así que esta parte es realmente muy fácil de hacer. Y otra validación que nos piden hacer es simplemente escribir un bloque try set para leer el archivo. Así que vamos a hacer eso. ¿Cómo podemos escribir un bloque try set para leer el archivo? Para esto simplemente debemos escribir aquí try. Entonces aquí debo poner mi lógica para leer el archivo. Yo voy a poner que los datos que voy a leer del archivo voy a invocar a mi librería pandas. Por eso estoy usando pd. Y aquí simplemente invoco al método que tiene pandas internamente para leer archivos CSV, que es read CSV justamente. Y aquí simplemente le debo poner la ruta de mi archivo que estoy recibiendo acá. Por lo tanto, estaría recibiendo este dato de acá, entonces aquí estaría leyendo realmente este archivo que tengo justo en la misma carpeta donde tengo el reto 5. Y me dice en el enunciado el except, que va a ser un except en caso de que haya un error, entonces que retorne error al leer el archivo de datos. Así que voy a copiar este texto, aquí me voy a ir al PyCharm y simplemente voy a hacer el except que me diga, aquí voy a poner return y voy a copiar el texto que me debe responder. En este caso, error, ojo con estas comillas que no son las propias de Python, sino como un símbolo ahí en comillas, así que debo ponerlo así. Y no se les olvide tampoco que en el reto, aquí nos dice que la extensión es inválida en nuestro condicional de if, por lo tanto por acá debería haber un else. En este else simplemente voy a decir que retorne entonces el otro mensaje que dice extensión inválida. Bueno, ustedes ya lo corregirán y lo harán mucho mejor que yo. Eso sí, les recomiendo que tengan mucho cuidado con las tildes y la forma del texto, y si tiene un punto final, lo ideal es copiarlo exactamente como viene acá, extensión inválida.
Y como suelo decirles, hay muchas maneras de resolver esto, aquí simplemente vamos a ver una de ellas. El reto lo podemos resumir prácticamente en 5 simples pasos. Aquí dentro de nuestro archivo las tablas que vamos a utilizar son Population, Hospital Beds, la que dice Continent, Date y Total Case per Million. Entonces, el paso 1 es simplemente transformar este dato que nos llega aquí como fecha, de esta fecha a otro tipo de fecha. Y ese tipo de fecha es el que maneja pandas. Entonces, ¿cómo accedemos a esa columna de datos? Es muy simple, simplemente debemos escribir datos. Y pongo datos es porque así lo estoy accediendo aquí, así estoy leyendo todo mi archivo, que lo estoy guardando aquí en datos. Y simplemente debo decirle a datos que me acceda a la columna que yo quiero, poniendo estos paréntesis cuadrados, y simplemente entre comillas simples o dobles, según la que más le guste, simplemente accedo al nombre de la columna, que en este caso es date. Aquí podemos simplemente confirmarlo, el nombre de la columna se llama date. Ahora bien, una vez hecho eso, para pasarlo al tipo de datos de panda de fecha, simplemente debemos escribir panda, que esto va a ser igual al panda, y aquí vemos este método que se llama a tipo de fecha, today time. Y aquí simplemente le vamos a decir que transforme esto en el mismo data. Y este sería el paso 1, aquí lo voy a escribir, paso 1 que deberían hacer para resolver este reto. ¿Cuál sería el paso 2? El paso 2 es muy simple. Para el paso 2, simplemente lo que debemos hacer es hacer la operación matemática que necesitamos. Para esto vamos a guardar esta operación matemática en una nueva columna que no existe en el archivo que vimos. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente yo puedo acceder a datos y simplemente creo una nueva columna. Aquí le pongo un nombre que no existe en ninguna parte de nuestro Excel. Déjenme les muestro aquí que no existe absolutamente ninguna columna con el nombre Resul. Y si hacemos esto, entonces lo que hará es crearnos una nueva columna con este nombre. ¿Y qué deberemos poner aquí? Aquí deberemos poner el siguiente cálculo matemático. Aquí debemos multiplicar lo que viene siendo el total de casos por millón, que así se llama la columna, per million, acá. Ya saben que para acceder a esta columna de datos simplemente es hacer exactamente esto mismo que tenemos acá. Obviamente aquí adentro pues ya no ponemos date, sino este de acá. Y esto lo debemos multiplicar por la población total, que es la population. Esto lo debemos encerrar en paréntesis porque esto debería ser lo primero que debe calcular para que no nos salga errores en los decimales. Y esto lo vamos a dividir simplemente por 1.000.000, que sería 123. 1, 2, 3. Y luego todo esto que estoy calculando acá, por eso voy a añadir este nuevo paréntesis, lo voy a dividir, que déjenme lo divido acá, nuevamente por, ahora lo que voy a hacer es simplemente dividir el hospital beds per thousand. Y esto nuevamente lo voy a multiplicar por la population. Pero ahora no lo voy a dividir por 1.000.000, sino que simplemente por 1.000. ¿Por qué por 1.000? Porque aquí este es el total de hospital por camas por cada 1.000 personas y este es el total de casos por cada 1.000.000 de personas. Por eso uno se divide por 1.000.000 y el otro se divide por 1.000. Que aclarándoles que ustedes ya saben cómo hallar estos casos, que es exactamente así. Ahora, paso 3. Para el paso 3, aquí voy a escribir paso 3. Simplemente ya puedo crear mi data frame. Para esto le voy a poner df respuestas y tal cual como está en el ejercicio. Y voy a decir que esto va a ser igual a datos.group by. ¿Por qué de primero debe ir la fecha? Porque cuando se hace una agrupación, el primero que haya aquí va a ser el índice, y como nos dice el ejercicio que la fecha debe ser nuestro índice, entonces es obligatorio que aquí vaya la fecha y luego va el continente. Es decir, que la fecha va a ser nuestro índice, y para que nos quede más claro simplemente se vería algo como esto. Aquí vemos que los índices son las fechas, aquí vemos 2019, 2020 y el continente van a ser entonces las columnas que vemos aquí arribita. Por el contrario, si lo hacemos de la manera contraria, aquí entonces irían los continentes y aquí arriba irían las fechas. Y eso no es propiamente pues lo que busca el ejercicio.
Y aquí lo único que me queda hacer es añadir unos paréntesis más cuadrados para añadir nuestra tabla de result para que me grafique estos valores de result. Ahora bien, hay algunos que calculan esto en una tabla aparte, calculan esto otro en otra tabla aparte. Ustedes lo pueden hacer así y luego crean una tabla result o como le quieran poner. Y aquí simplemente dicen que es esta tabla con esto dividido esta tabla con esto, si es que así les queda mejor. Y entonces aquí le pongo result y luego de esto simplemente debo hallar el promedio utilizando la función min, que es la media, y además de eso debo hacer el unstack para que me suceda el efecto que ya les mencioné pasadamente, que es este efecto que cuando desacoplamos, para eso es el onStack, para que el primero en la lista entonces sea mi índice y el segundo sean los continentes. Ahora hay otras maneras de hacer esto que los dejaré en el video o en la descripción para crear esto de otra manera. Ahora, como penúltimo paso, ya una vez hecho esto, ya prácticamente el ejercicio está terminado. Simplemente debemos convertir nuestro df respuesta en donde estoy guardando esto. Lo debemos convertir a un diccionario. Y para convertirlo a un diccionario simplemente debemos hacer el método toDict. Este df es simplemente el result, el nombre que yo le puse aquí, que es df respuesta, y simplemente aplicar el método toDict. En este caso es muy parecido a hacer esto de acá, que es toDetTime, pero ahora es toDict, y eso lo transformará en un diccionario. Aquí transformar diccionario, que es esta respuesta de acá, y simplemente retornamos esa respuesta, aunque eso lo pueden resumir e inclusive enviar directamente desde acá, simplemente decir que df respuesta y invocamos el método y bueno, así se terminaría. Ahora solo queda que ustedes prueben y que hagan el plot. Puede ser df respuesta plot. Si están trabajando en Spider, pueden hacer el plot acá para que les muestre la gráfica y comparar si están obteniendo exactamente la misma gráfica que vemos en el ejercicio, que debería ser esta que vemos acá. Muy bien amigos, esto es todo por este video, espero les haya gustado. Realmente el reto es muy sencillo y aquí no hay demasiado que explicar. Así que solo queda que ustedes lo hagan como más les guste y mucha suerte. Y nos veremos en el próximo video.